¿ok? Y realmente esa es la aplicación principal de la biotecnología en lo que son las ciencias forenses, es el uso de DNA como, como posible prueba, ya sea de inocencia o de culpabilidad, ¿verdad? Como posible prueba de análisis. DNA fingerprinting es un término que se utiliza haciendo referencia a lo que son las huellas dactilares, ¿verdad? Que son técnicas bien antiguas de ciencias forenses en que se podía utilizar esas huellas dactilares para distinguir personas. Cada persona, pues, supuestamente tenía unas huellas dactilares distintas. Eso no es el 100% correcto, ¿verdad? Pero somos lo suficientemente distintos que puede utilizarse más o menos bien lo de la huella dactilar. La idea entonces es que de la misma manera vamos a tener nuestro DNA, va a ser único y exclusivo en cada una de las personas, a menos que sean gemelos, ya esos son otros 20, y que podemos utilizar entonces ese DNA también como si fuera una huella dactilar, ¿verdad? Como un fingerprint. Vamos a estar hablando entonces un poquito de cómo se trabaja ese DNA fingerprinting y qué posibles resultados podemos obtener. Pero primero, ¿verdad? Pues vamos a definir lo que son ciencias forenses como esa intersección entre lo que es la ciencia y las leyes. ¿Cómo puede la ciencia ayudar a la aplicación de las leyes? Antes de existir lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Esta parte moderna de la ciencia forense que utiliza mucho lo que es el DNA, pues hubo unos eventos en la ciencia que ayudaron muchísimo a la ciencia forense desde algo tan sencillo como la fotografía. Quizá ustedes han visto en los muñequitos que ponen ese letrero wanted con el dibujo del boceto, ¿verdad? De algún criminal, y eso se ponía como pasquines por todas las partes buscando a la persona. Pues eso fue revolucionario cuando entonces se inventa la fotografía y no hay que depender de un dibujo, sino que tenemos una foto real de cómo se ve la persona. Y hasta eso, ¿verdad? Pues fue algo que revolucionó bastante la ciencia forense en su momento. Más adelante se introduce esta idea de nuevo, lo que es el fingerprint, las huellas digitales, y cómo esas huellas dactilares pues, pueden ser utilizadas para distinguir personas por el patrón diferente que cada una produce. Es bien difícil analizar huellas dactilares, ¿verdad? Conlleva mucho expertise porque es difícil uno entender del todo la forma en que las manos producen estas huellas. Y tanto la fotografía como el fingerprinting tienen unas desventajas, ¿verdad? Una persona se puede afeitar la barba, se puede afeitar la cabeza, se puede pintar el pelo, puede ponerse barba, ¿verdad? Y la fotografía va a perder un poquito de utilidad. Igualmente en el fingerprinting, aunque suena fuerte, uno puede también usar guantes o hay personas que se destruyen las huellas dactilares para que no puedan ser identificados. DNA profiling, que es lo que se está utilizando modernamente, pues es más difícil uno evitarlo porque uno no puede borrar su DNA. Uno no puede evitar dejar DNA en donde quiera que va. Nosotros vamos a estar dejando DNA todo el tiempo, donde quiera que dejamos 2 o 3 celulitas, ahí hay DNA. En términos entonces de cómo las ciencias forenses han avanzado a través de la historia, nada, este slide yo se los dejo ahí para que ustedes después lo vean con calma, pero es la evolución de las ciencias forenses desde años antes de Cristo hasta los tiempos modernos. Y por ejemplo, aquí tienen el desarrollo de pruebas químicas para detección de arsénico en cadáveres, que podía ser utilizado para envenenamiento. La patología moderna, estudiando los cambios en estructura, ¿verdad? Todo lo que sería entonces cómo estudiamos la ciencia forense. En términos entonces de la parte moderna y qué es lo que la biotecnología puede aportar, pues entramos a ese término que ya les había mencionado de fingerprinting. El fingerprinting, de nuevo, se basa en que cada célula del cuerpo, salvo, ¿verdad? Células específicas, especiales como glóbulos rojos que no tienen núcleo, pero la mayor parte de las células en el cuerpo, en su núcleo, van a tener DNA genómico que define
nuestra genética y define el organismo. Y nosotros estamos constantemente, como les dije, botando células por ahí. La idea entonces del DNA fingerprinting es que esa secuencia particular del DNA de cada persona va a ser específica a esa persona y pudiésemos entonces utilizar esas diferencias entre unos y otros a nivel de su DNA para identificarnos uno a otro, vamos a decirlo así. El fingerprint, entonces, lo que llamamos el DNA typing, realmente no utiliza todo el DNA genómico. Algo que habíamos mencionado en las clases anteriores es que yo no puedo, no es factible, no es viable secuenciar el genoma de todo el mundo simplemente para comparar su DNA. Así que lo que hacemos es este tipo de análisis de DNA typing en que se observan las áreas en el genoma donde sabemos que se acumulan diferencias. Y podemos hacer esos análisis utilizando distintas técnicas. Podemos hacer Restriction Fragment Length Polymorphism, que lo vimos en la clase de médica como una herramienta para identificar mutaciones en genes que pueden llevarnos a desarrollo de condiciones médicas. También lo podemos utilizar para identificar cambios en la secuencia de DNA con otro objetivo, ¿verdad? No para identificar un cambio médico o una condición médica, sino identificar cambios en la secuencia, simplemente. Una cosa que habíamos mencionado también, ¿verdad? Que solamente una décima parte del 1% del DNA difiere entre una persona y otra. Somos la misma especie. Así que hay diferencias bien mínimas, pero estas diferencias se acumulan en estas áreas del genoma, lo que dice aquí, ¿verdad? Small portion of the genome. Históricamente, ¿verdad? Las principales herramientas para hacer DNA typing, primero fue el RFLP, el Restriction Fragment Length Polymorphism. Tiene una desventaja, ya ustedes conocen la técnica. La desventaja es que tiene varias. Requiero mucho DNA, eso es lo primero. Para poder hacer este análisis yo necesito suficiente DNA, porque el análisis de RFLP implica tener el DNA, cortar ese DNA con una enzima de restricción y poder hacer una electroforesis y poder visualizar ese DNA para identificar esas diferencias. Entonces, para eso yo necesito mucha muestra, yo necesito mucho DNA para poder hacer ese trabajo. Y sabemos que en términos de ciencia forense a veces la muestra es bien escasa. Y ese DNA tiene que estar intacto, no puede estar degradado. Y volvemos, sabemos también que a veces las muestras pues van a ser muestras ambientales de imagínense un cadáver que ha estado expuesto a agua, sol y sereno durante 2 o 3 días y a lo que sería pues también degradación de su materia orgánica por parte de microorganismos. ¿Cómo vamos a conseguir un DNA que esté íntegro para hacer este tipo de análisis? Pues sacarlo de la persona es fácil, pero obtenerlo de la evidencia de las muestras no es tan fácil. Y pues viene nuestro salvador, como siempre, PCR. Una vez en los años 80, la técnica de PCR arranca, pues empezamos a ver que se puede utilizar también para hacer análisis forense. En el caso de PCR, pues necesitamos mucho menos material porque precisamente PCR amplifica, produce más material y puede ser efectivo si la muestra está parcialmente degradada, porque usted sabe que en el caso de PCR, pues yo voy a utilizar un fragmento bien pequeño como quiera. Yo voy a estar amplificando un área del genoma siempre y cuando esa área del genoma está intacta. El resto del genoma puede estar parcialmente degradado y no debería haber problema. ¿Ok? Bueno, RFLP ustedes lo conocen, depende de estos cambios en la secuencia de reconocimiento de alguna enzima de restricción. La enzima de restricción reconoce y corta, o la enzima de restricción no reconoce y no corta. Esas diferencias las podemos identificar entonces en base a tamaños de los fragmentos que se producen cuando la enzima es utilizada para hacer la digestión de ese fragmento de DNA. No voy a hablar mucho más de eso porque ya hablamos de esa técnica en el capítulo pasado. En términos, por ejemplo, de cómo utilizaríamos esto, pues usted obtiene, por ejemplo, una muestra de sangre, sea pues de la escena del crimen o sea del paciente, de la persona sospechosa. Ese DNA se extrae,
va a ser entonces fragmentado gracias a la acción de esta enzima de restricción. Hacemos la transferencia, hacemos la sonda radioactiva que va a reconocer esa secuencia. Básicamente un Southern blot, que ya ustedes lo habían estudiado en los capítulos anteriores. Y se hace un autorradiograma que me presenta entonces los fragmentos marcados, esos fragmentos que son reconocidos por la enzima. Y sabemos que, por ejemplo, si el fragmento tiene aquí una enzima de restricción que reconoce cierta secuencia y esa secuencia se pierde y no hay corte, cuando yo mire la gel, el fragmento sin cortar se va a ver más grande y este se va a ver entonces como dos fragmentos, uno grande y uno más pequeño. La sonda radioactiva debería ser diseñada entonces para que cubra ambas áreas, de manera que aún si yo corto, borré todo. Si yo corto la sonda como quiera, va a estar reconociendo este fragmento y va a estar reconociendo este fragmento y los puedo entonces identificar en una electroforesis. ¿Ok? Y vamos a ver después ejemplos de cómo se vería esto. Ya habíamos hablado de este caso en biotecnología médica, en que teníamos, pues, por ejemplo, el gen de beta-globina, que de nuevo, aquí hay un sitio de restricción que en uno de los casos corta y en otro de los casos la persona va a producir entonces un fragmento tamaño completo. Y eso lo podemos identificar mediante, de nuevo, Southern blot. Realmente el RFLP ya no se utiliza tanto porque tenemos la ventaja de poder utilizar PCR y tenemos la ventaja de que ya conocemos el genoma nuestro. Entonces hemos identificado esas áreas en el genoma donde se acumula la variación. Y por cierto, RFLP tiene también la desventaja de que está sujeto a que haya alguna enzima que reconozca exactamente en el área donde hay la mutación. Si no existe ninguna enzima que reconozca y corte, pues la técnica no funciona. Así que tiene esa limitación. Esta otra forma, que es la más que se está utilizando hoy en día, que ya, de DNA profiling, utiliza lo que llamamos los Variable Number Tandem Repeats, VNTRs, Variable Number Tandem Repeats. Repeticiones en tándem, lo que quiere decir es que son repeticiones corridas, una detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. Y son repeticiones, cuando dice variable number, es que es un número variable de base. Por ejemplo, yo puedo tener la secuencia GATA muchas veces, GATA, GATA, GATA. Pues esto es que están en tándem, uno corrido detrás del otro. Y esto, el número de veces que yo diga GATA es el variable number. Yo puedo decir GATA 3 veces, 6 veces, 7 veces. Y eso va a ser distinto de una persona a otra. También el número de repeticiones, ¿verdad? Fíjense que puede ir de 1 a 100 pares de base, que también el tamaño de esa repetición puede ser diferente. Nosotros lo que nos hace único es entonces la combinación de repeticiones que tenemos, la combinación de secuencias que tenemos, y eso es lo que provee entonces el DNA fingerprint. Nosotros heredamos 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre, por lo tanto heredamos los variable number tandem repeats de cada uno de ellos, pero en combinaciones distintas. El proceso de meiosis ocurre de tal manera que cuando se hace la gametogénesis, cada uno de estos gametos, por ejemplo, los espermatozoides se producen a partir de una célula adulta, ¿verdad? Y se dividen de forma independiente, ocurre lo que llamamos el sorteo independiente de los cromosomas. Por lo tanto, la combinación particular de qué cromosoma usted recibió, de quién venía, va a hacer que yo sea, por ejemplo, diferente a mi hermano, que seamos productos de la misma combinación de padres, porque los gametos del padre y de la madre no son todos idénticos tampoco, van a tener una combinación bien diferente de los cromosomas que ellos traen. Y por lo tanto, ¿verdad? Fíjense lo que me dice ahí. The uniqueness of a person provides scientific marker of identity. Esto es lo que vamos a estar utilizando. No tenemos que secuenciar el genoma completo. Podemos mirar esos variable tandem number repeats. ¿Ok?
¿Cómo podemos usar PCR para este tipo de prueba? Puedo detectar lo que llamamos microsatélites o lo que llamamos SDRs, ¿ok? También se llaman SDRs. Microsatélites, estas secuencias repetidas, en general se le llaman satélites. Están secuencias satélites, mini satélites, microsatélites. El prefijo micro aquí se refiere al número de nucleótidos que tiene la repetición. Por ejemplo, pueden ser hasta 6 nucleótidos que se repiten. Volvemos. Aquel ejemplo que les di, gata, es un microsatélite porque son 4 nucleótidos y puedo repetir esos mismos 4 nucleótidos muchas veces. Lo que llamamos los STRs, Short Tandem Repeat, son cortitos, de 1 a 6 nucleótidos. El FBI hasta el 2017, perdón, utilizaba 13 de estos STRs que sabemos que están en el genoma para su base de datos, lo que llamamos su CODIS o Combined DNA Index System, su sistema de base de datos. ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a verlo aquí porque realmente lo podemos entender mejor si lo visualizamos en el contexto del DNA. Usted tiene esta región del genoma y esa región del genoma sabemos que se acumulan estas mutaciones, estos variable number repeats. Y usted tiene entonces esta repetición de 3 nucleótidos TTA. TTA, 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 TTA. El número de veces que se repita TTA va a convertirse entonces en lo que llamamos el alelo. Nuestra característica sería cuántas veces se repite TTA en ese cantito. Puede ser que en uno de mis cromosomas TTA se repita 8 veces y en el otro cromosoma que lo heredé del otro padre se repita 3 veces nada más. Pues yo tengo un alelo de 8 y un alelo de 3. ¿Cómo yo identifico cuál de los dos alelos tengo? Pues mire, si yo uso PCR, yo sé dónde están mis repeticiones y por lo tanto yo sé lo que tengo antes y lo que tengo después de mi repetición. Pues miren, sencillito, yo voy a diseñar mis primers para que amplifiquen antes y después de mi microsatélite. Si aquí yo tengo, en este caso específico, veo que tengo la repetición 8 veces, dice TTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fallaron, realmente 7, se les quedó 1, 7 veces. Ese sería mi alelo. Si yo amplifico por PCR, me va a salir un tamaño, vamos a decir que esto es 7, ¿verdad? Si en mi otro cromosoma TTA se repite 10 veces, ¿qué va a pasar? Que este fragmento va a ser un poquito más grande. Y si se amplifica en otro cromosoma y son 3 veces nada más, el alelo va a salir un poquito más pequeño. Y de esa manera yo puedo utilizar entonces PCR. Mírenlo aquí, ilustrado. Yo tengo aquí la repetición y fíjense que puedo tener primer forward, primer reverse y puedo tener la repetición 7 veces, 8 veces, 9 veces, 10, 11 veces. Y el tamaño del fragmento va a ser diferente dependiendo entonces de cuántas veces se repite esa secuencia. Y eso yo lo puedo detectar por PCR. ¿Ok? Eso no depende de que tengamos sitios de restricción. Eso lo podemos hacer simplemente utilizando información de genoma que ya a estas alturas del siglo XXI nosotros tenemos. De nuevo, hasta el 2017, el FBI entonces utilizaba 13 de estos STRs regados a través del genoma. Fíjense que hay en el cromosoma 1 no se usa nada ni en el 10, pero estos son los nombres que ellos les dan entonces a los distintos STRs que ellos analizan. ¿Por qué 13? Porque mientras más combinaciones nosotros analicemos, más difícil es que 2 personas tengan exactamente la misma combinación. Si usted solamente mira un STR, la probabilidad de que 2 personas tengan el mismo número de repeticiones en ese único STR es alta, pues porque estamos viendo una sola cosa. Pero la probabilidad de que tengan el mismo número de repeticiones en 13 STRs diferentes es bien baja. Por lo tanto, al hacer esta comparación y ver cuántas veces se repite cada uno de estos 13 STRs y comparar con la secuencia, por ejemplo, de una muestra de un sospechoso, nos ayuda
a ver si es posible que estos dos DNA hayan venido de la misma persona. Y es bien baja la probabilidad de que en 13 sitios diferentes donde nosotros estamos heredando de dos padres distintos, así que cuando miramos 13 realmente estamos mirando 26, que todo sea idéntico, es bien baja. Esa probabilidad es bien baja. En el 2017, el FBI amplía y añade 7 más. Así que ahora estamos mirando en 20 STRs diferentes. Ahí están los nombres de todos, olvídense esos nombres. Y si usted entra a la página del FBI, va a llegar a esta parte que obviamente yo no tengo acceso, no soy agente, pero aquí les explica lo que es el CODIS, ¿verdad? Les dice el Combined DNA Index System blends forensic science and computer technology into a tool for linking violent crimes. It enables federal, state, and local forensic laboratories to exchange and compare DNA profiles. O sea que esto es una base de datos que está accesible a laboratorios de ciencias forenses al nivel local, a nivel estatal, para poder mirar dentro de la base de datos y ver si lo que estos laboratorios están analizando ya está en esa base de datos. Así que en muchos casos se usa pues para generar los leads, ¿verdad? Lo que pensamos que puede estar pasando, ¿verdad? Y quién podría ser un potencial sospechoso. Vamos a ver cómo se usaría más adelante, van a ver cómo esto se ve. Pero primero, ¿cómo se prepararía entonces para hacer un fingerprint de este tipo? Hay que hacer la recolección del espécimen, obviamente, y hay que hacer un aislamiento del DNA. Y en muchos casos hay que hacer una amplificación, hay que hacer un PCR para poder tener suficiente material. Esa es la ventaja del PCR. Si miramos, por ejemplo, este caso, bien sencillito, y estaríamos viendo un solo STR, ¿verdad? Aquí necesitaríamos añadir más, pero a modo de ejemplo. Usted tiene la escena del crimen y tenemos ahí en la evidencia sangre, una muestra de sangre. Cuando se hace el PCR, en esa muestra de sangre encontramos que en un alelo para ese STR particular, para esa repetición, hay 12 repeticiones en un cromosoma y 16 repeticiones en el otro. Así que esos son mis dos alelos, 12 y 16. Tengo dos sospechosos. Sospechoso A parece un pelú de la UPR de Río Piedra. Así que todo el mundo dice se fue, porque esos son los malos. Y sospechoso B es un coloradito lindo de dorado, de la Academia Tasis en dorado. Ese no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando miramos y hacemos el análisis del STR del sospechoso A y el sospechoso B, el sospechoso A resulta que tiene un alelo de 12 repeticiones, pero no tiene el de 16. En sus dos cromosomas se repite la secuencia 12 veces. Pues miren, el sospechoso A no es el dueño de esta sangre. Ya, rapidito yo puedo decir, no hay compatibilidad en ese punto del DNA. El sospechoso B tiene las mismas repeticiones que la muestra de sangre. De nuevo, con un solo STR no me da, pero por lo menos no lo puedo eliminar como posible sospechoso y al A sí lo puedo eliminar, porque el A yo sé que no es compatible con la evidencia. Imagínense hacer esto mismo en 20 puntos distintos del DNA. Que haya dos personas que compartan exactamente el mismo número de repeticiones sin ser gemelos es bien difícil, porque estaríamos viendo, ¿verdad?, la herencia de dos padres distintos y que haya habido exactamente la misma combinación al azar es bien poco probable. Bueno, ¿de dónde podemos obtener DNA entonces para poder hacer estos análisis? La boca es una excelente fuente de DNA porque en los dientes vamos a tener, dentro de los dientes vamos a tener bastante DNA preservado. En la saliva vamos a tener entonces la presencia de células de la mucosa en la boca. Nosotros, por ejemplo, hacemos extracción de DNA de saliva desde tiempos de antes hasta en biología general, porque ahí hay muchas células epiteliales que vamos a poder obtener y de ahí podemos hacer la extracción. O, obviamente, a través de biopsia, ¿verdad?, haciendo algún tipo de incisión o de aspiración para obtener ya tejidos conectivos un poquito más, ¿verdad?, más profundo. En el caso de saliva podemos usar pues saliva completa, saliva diluida, por ejemplo con un mouthwash, se puede usar un cotton swab, papel de filtro, es bien fácil obtener DNA de ahí. En el caso de los dientes pues hay que hacer ya un procedimiento mucho más complicado, hay que muchas veces moler el diente, etc.
y en la pulpa vamos a encontrar bastante. Esto es útil cuando, pues, por ejemplo, hay cadáveres que han sido calcinados y lo que queda es hueso. Pues el hueso y los dientes son una buena fuente de DNA porque el DNA está bastante protegido. Aparte de la boca, ¿de dónde podemos sacar DNA? Pues de sangre. Me encanta que esta foto pone células rojas. Realmente no es de las células rojas, es de las blancas, que son las que tienen núcleo. Podemos obtener de huesos largos, en donde está la médula ósea, vamos a tener bastante acceso a células que pueden estar bastante protegidas. Los folículos del cabello, por eso es que si hay cabellos con la raíz, son buena fuente de DNA. No es el pelo no tiene célula, el pelo es proteína, son las células que están en esa raíz del cabello. Y obviamente, ¿verdad? De semen también se puede obtener, pero ojo, ¿verdad? Que cuando se hace la extracción de DNA a partir de semen, estamos viendo solamente un gameto que es homocigoto, o sea que no vamos a tener el complemento completo del DNA de esa persona. ¿Cómo se recoge el espécimen? Les puse ahí una foto de Bones que me gustaba mucho porque eran buenos ejemplos de cosas que no se deben hacer. Ellos sí hacían algo bien, es que usaban siempre guantes. Obviamente no queremos contaminar la muestra, no queremos contaminar con nuestro DNA, estaríamos nosotros siendo los sospechosos. Así que todo lo que se haga para proteger la muestra de contaminación de DNA ajena es válido. Se usan instrumentos desechables y esto es donde ellos se colgaban. Avoid talking, sneezing and coughing. Esto es un show de televisión en donde la gente tiene que hablar. Si no, no hay programa de televisión. Así que todo el tiempo estaban hablando encima de la evidencia y sabemos que eso es erróneo porque tenemos muchas células en la saliva que pueden entonces estar saliendo de nuestra boca y contaminando la evidencia. La evidencia se tiene que guardar en seco. Sabemos que el agua tiene una facilidad facilita lo que es la degradación química y la degradación por parte de posibles microorganismos en esa muestra. Así que, de nuevo, todo lo que se pueda guardar en seco mejor. Y por lo tanto, pues, las cosas que se usan para guardar esta evidencia, pues tienen que ser materiales ya específicos con esos fines. Bolsas de papel, ciertos containers que tengan desecantes, ese tipo de cosas. Y obviamente, pues, cualquier cosa que pueda tener DNA no lo debemos manejar así a mano pelada, ni mucho menos, sino que hay que empacarlo y procesarlo de forma correcta en el laboratorio. ¿Qué sería un excelente espécimen? Sangre. Con 1 mililitro de sangre fresca es suficiente. Ese mililitro de sangre se trata con EDTA como anticoagulante para evitar, obviamente, ¿verdad? La formación del coágulo sólido. Y de nuevo, en sangre realmente lo que nos interesan son los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos pues tienen mucho DNA, aunque ellos son más escasos que los glóbulos rojos, pero podemos obtener suficiente DNA de ellos que por PCR pues amplificamos y no debería haber problema. ¿Cómo se hace el proceso entonces de la extracción de DNA? Esto es básicamente un proceso regular de extracción de DNA en donde si ustedes han hecho esto en alguno de los laboratorios, se supone que, por ejemplo, en biología molecular se hacen extracciones de bacterias. La idea básica es la misma. Hay que lisar la célula, hay que romperla. Y para romper esas células se usan detergentes, se usa sal, de manera que la membrana, ¿verdad?, rompa. A veces se pueden hacer lisis mecánica, ya hablamos de esto anteriormente cuando hablamos de cómo extraer proteínas. En este caso no me interesan las proteínas, me interesa el DNA, así que las proteínas las vamos a eliminar junto con las grasas mediante centrifugación. Las vamos a centrifugar y esa parte sólida la vamos a eliminar. También se pueden usar proteasas para romper esa proteína y que no contamine la muestra. Y ese lisado ya clear, ¿verdad?, limpio de proteínas y lípidos, se va a pasar a través de una columna y esto van a ser columnas de cromatografía. Típicamente cromatografía de intercambio iónico en que le ponemos una carga positiva a la columna, como el DNA es negativo, pues vamos a tener esa unión iónica.
Mediante lavados en la columna, cualquier proteína, grasa, sales que pueda todavía estar en la muestra se va a ir eliminando y eventualmente el DNA pues se eluye mediante distintas condiciones. Puede ser, por ejemplo, condiciones bajas en sal. Y se eluye, puede ser directamente en agua o en algún tipo de solución amortiguadora. En el caso de RFLP, de nuevo, necesito demasiadas células para poder hacer este proceso. Y si vamos a hacer RFLP, pues se utiliza PCR para amplificar el DNA en esa región donde vamos a trabajar, en caso de que no tengamos suficiente DNA en una escena del crimen, por ejemplo. Se hace la extracción de DNA y se utiliza PCR para poder producir más copias y poder trabajar más eficientemente con esa muestra. En el caso de los STRs, pues sabemos que se van a amplificar por PCR. Vamos a diseñar esos primers de nuevo alrededor de nuestra secuencia. Si aquí es que está mi secuencia de repeticiones, este es el cantito que yo quiero identificar, porque aquí es que puedo tener 5, 6, 7 veces la misma secuencia repetida. Pues diseño mis primers en las afueras, de manera que yo pueda ver entonces cambios en tamaño de mi producto de PCR de acuerdo a cuán grande es ese fragmento, porque tengo más o tengo menos repeticiones de la secuencia. Hoy en día no se hace la gel típica de bromuro de tidio o la gel ay Dios mío, la gel vertical, sino que se hace igual que pasa con la secuenciación de DNA, que ya no se hacen las geles largas, estas grandes, sino que se tira a través de electroforesis capilar, que eso lo discutimos cuando hablamos de secuenciación, y podemos entonces detectar el tamaño del fragmento en un cromatograma. En lugar de ver una banda, lo que vamos a ver es un piquito en un cromatograma. Dependiendo del tamaño de ese fragmento, ese piquito se desplaza hacia un lado o hacia el otro, demostrando entonces que tengo un DNA más grande o un DNA más pequeño. En el caso de los STRs, entonces, de nuevo, volvemos a cuál es la nomenclatura que se usa, el vocabulario. Cada STR contiene repeticiones de un fragmento de DNA corto, más o menos de 3 a 4 nucleótidos, y el número de repeticiones es lo que vamos a llamar el alelo. De nuevo, en el caso del sospechoso aquel, pues teníamos un alelo era 12 y el otro era 16. 12 repeticiones o 16. En el caso, por ejemplo, de este STR, D7S820, está la secuencia GATA, GATA, y esa secuencia puede estar repetida 5 veces hasta 16 veces. 5, 6 veces, 7 veces. Por lo tanto, tengo 12 posibles alelos distintos. Si a eso le añadimos que cada persona tiene 2 cromosomas, pues voy a tener muchas posibles combinaciones. Heredamos un alelo del padre, un alelo de la madre, dependiendo entonces de cuántas repeticiones tenía el padre y tenía la madre, es lo que nosotros vamos a presentar. ¿Ok? De nuevo, si esto fuera por gel de electroforesis, veríamos algo como esto. 4 repeticiones versus 7. 7 se ve más grande que 4. ¿Verdad? Tendríamos entonces el alelo A más pequeño, el alelo B un poquito más grande. ¿Cómo se vería entonces hoy en día? Pues en este caso estamos viendo los 13 STRs que utilizaba la base de datos del FBI antes del 2017. Y están viendo los cromatogramas. Cada uno de estos son los nombres de los STRs. Y están viendo, ven, los piquitos. Los piquitos me indican el tamaño. Si yo veo un solo piquito es que los dos alelos son iguales. Por lo tanto, no vamos a ver una diferencia, no vamos a ver dos picos. Fíjense, por ejemplo, aquí vemos claramente dos picos. Tenemos un alelo que es más pequeño, un alelo que es más grande. Y así sucesivamente podemos analizar el patrón de piquitos, el cromatograma de cada persona y comparar. Y ahorita lo vamos a ver en uso. ¿Cómo podemos usar esta información? Miren este caso, que es un caso, ¿verdad?, de embuste. Estamos viendo el análisis de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alelos. No son los 13, son 10. Y este alelo que está aquí, AMEL, es un alelo que es específico de este STR, perdón. Es un STR que es específico para el cromosoma X. Por lo tanto, si la muestra fuera de un varón, no va a estar presente y rapidito sabemos que esto no es DNA ni siquiera es de mujer. Ok,
Entonces, fíjense que estamos viendo aquí en las cajitas dos números. Esos dos números o un número me implican los alelos. Aquí si veo 14 es porque los dos alelos eran 14. Por lo tanto, sería un cromosoma es 14, el otro es 14, con un número me da. Pero los demás están viendo 15, 16, 16, 19, me está diciendo los dos alelos presentes. Y usted tiene una escena del crimen donde hay dos manchas en un cuchillo, la mancha A y la mancha B. Cuando hacemos el análisis de las dos manchas de sangre, si se fijan, en todos los STRs son idénticos. Por lo tanto, podemos concluir que esas dos manchas de sangre, la sangre viene de la misma persona. En 10 STRs distintos no hay ni una diferencia. Por lo tanto, esas dos manchas de sangre son de la misma persona. ¿Qué dos personas tengo para analizar? Pues tengo dos personas, Dorothy Smith y Jane Doe. Y son mis muestras de referencia. Una cosa bien importante cuando se hace análisis de DNA con este objetivo es que es un análisis 100% comparativo. Esto no sirve por sí solo. Yo tengo que tener mínimo dos muestras. Yo tengo que tener con qué comparar. Y aquí tengo dos manchas de DNA. Ya yo sé que esas dos manchas de sangre, perdón, vienen de la misma persona. Y tengo dos posibles muestras de referencia, a Dorothy y a Jane. Cuando yo miro a Jane, vamos a ver a Dorothy primero. Cuando yo miro a Dorothy, ella dice, yo no fui, esa sangre no es mía. Miramos en el STR AMEL, bueno, la sangre es de mujer, así que ya sabemos que podría ser tú. Pero entonces miramos en el alelo D3S11358, en el STR, perdón, y vemos que el cuchillo tiene un alelo 15 y ella tiene un alelo 15. Pero el cuchillo tiene un 16 y ella tiene un 18. Ay, yo no fui. Igual aquí 16, 16, pero 17 y 19. Aquí no hay macheo en nada. Aquí no hay macheo en nada. Aquí machea uno y el otro no. Aquí nada. ¿Ven? Pues yo puedo exonerar, yo puedo decir, esa mancha no es tuya. Esa sangre no es de Dorothy. Cuando miro Jane Doe, todo es idéntico a la mancha del cuchillo. Pues la sangre en el cuchillo es de Jane Doe. Yo no sé qué hizo Jane Doe, yo no sé si el cuchillo, esa sangre es del asesino o de la víctima, pero sabemos que la sangre es de ella. ¿Ok? Jane Doe no puede ser excluida como una persona que contribuyó a la sangre en ese cuchillo. ¿Ok? Este es el ejemplo que les voy a enviar entonces. Este link que está aquí, se los voy a poner en el chat ya mismo o al final para que ustedes después con calma, si quieren verlo, lo vean porque es un caso interesante. Creo que en YouTube también pueden conseguirlo. Habían borrado el año pasado, pero a lo mejor lo han vuelto a poner en otra página. Un episodio de Forensic Files, que es un show que trata de cómo se usa la ciencia para estos casos de ciencia forense. Sobre este caso de los asesinatos en el Narborough Village, esto fue en Inglaterra, hubo dos asesinatos, uno en el 84, uno en el 83, en que dos niñas de 15 años, obviamente en ocasiones separadas, fueron encontradas en esta villa, en Narborough Village, que es un área pequeña. Ambas fueron violadas y fueron eventualmente asesinadas por estrangulación. Esto era un sitio relativamente tranquilo, así que el estrés que le dio a la comunidad cuando vieron el segundo caso, pues ya entienden que posiblemente fue la misma persona porque la forma del asesinato fue idéntica y se dedican entonces a buscar a ver los posibles sospechosos. Y este caso es famoso porque es el primer caso en que se utiliza DNA y DNA fingerprint en la corte. Se usó de dos maneras, se usó para exonerar a un sospechoso y para culpar a otro. El bochinche es bien largo, les cuento el bochinche en 2 minutos o menos, en que a la vez cuando ocurre el segundo asesinato, la policía entonces se da la tarea en conjunto con este científico que por pura casualidad encontró lo que es DNA fingerprint. Como pasa como siempre, se le quedaron sus muestras de DNA, se sobreexpusieron en el autorradiograma después de un corte con enzima de restricción y él se dio cuenta que el DNA que venía de gentes distintas producía patrones diferentes de manchitas. Nada, para hacerle el cuento corto, él empieza a trabajar con las autoridades y ellos hicieron
un proyecto masivo en que a través de múltiples meses toda la población masculina de esa área donaron muestras de sangre para ser comparadas con las muestras obtenidas de las víctimas y tratar de identificar cuál de estos sospechosos fue el correcto. El bochinche entonces es que un muchacho de 16 años que tenía problemas, disabilities, ¿verdad? No era una persona, tenía learning disabilities, no estaba apto realmente para lo que la policía hizo con él. Él confiesa, ¿verdad? De estas confesiones falsas de que él fue el culpable. La policía sospechaba que él no era, pero pues confesó. Y se utiliza DNA fingerprint por primera vez para demostrar que la muestra en las víctimas no era compatible con la muestra de él. Así que esa es la primera vez que se exonera a alguien utilizando DNA fingerprint. Y el que realmente fue el culpable había hecho una trampita y había pedido a un amigo que donara sangre a nombre de él, con la excusa de que ya él había donado sangre por parte de un amigo que tenía un caso viejo y no quería implicarse. Y resulta que este amigo que había donado a nombre del otro, en una borrachera de esa, en un pub, se puso a hablar de más y contó que él había hecho eso, ¿verdad? Y a las 6 semanas alguien avisó a la policía y entonces la policía fue a buscar al verdadero sospechoso y por comparación de DNA se logró entonces demostrar que él fue el que cometió ambos asesinatos. Así que importante, no solamente se usó DNA por primera vez para exonerar, también se usó DNA por primera vez para demostrar la posibilidad de que esta persona era el culpable de este crimen. Y una de las cosas que se logró en este caso fue entonces también el desarrollo de un nuevo método de separación, lo que llaman differential lysis, porque aquí tenemos un problema técnico. Y es que cuando se hace la toma de muestras de las víctimas, vamos a tener dos fuentes de DNA. Vamos a tener las células que son originalmente del tejido vaginal de la víctima y también las células de espermatozoides del victimario. ¿Cómo separamos esas células para que no haya contaminación? ¿Cómo se puede extraer DNA de unas sin romper las otras? Ese fue uno de los ¿verdad? De las cosas que se tuvo que trabajar y se tuvieron que desarrollar en ese momento. Y es lo que llaman entonces differential lysis, lysis diferencial. Es un protocolo en el cual pues se rompe un tipo de célula diferente, se extrae ese material, se separan y después se rompen entonces las otras células. Así que se toma la muestra. Tenemos aquí la combinación de las dos células epiteliales de la víctima más células espermatozoides, se añaden al tubo y ese primer paso de lisis utiliza detergentes 10, utiliza EDTA y proteinasa K. EDTA es un agente quelante y un inhibidor de proteasa. Proteinasa K va a ser entonces una enzima que rompe proteínas. Esto se incuba a 37 grados, se hace una centrifugación y las células de espermatozoides se mantienen todavía intactas y las células epiteliales se rompen. Así que en el sobrenadante vamos a tener el DNA de la víctima y en el pellet todavía tenemos entonces el espermatozoide. Ese segundo paso de lisis entonces ahora añade un segundo agente desnaturalizante que es DTT y con ese segundo agente desnaturalizante se logra extraer entonces el DNA del hombre. Y de nuevo, básicamente esto es lo mismo, ¿verdad? La idea es que en este protocolo podemos diferenciar la fracción de la víctima de la fracción del victimario, de manera que no tengamos esa contaminación de DNA en uno versus el otro. Si usted mira, por ejemplo, aquí, en un caso de sexual assault, estamos viendo, esto ya es viejito porque estaríamos viendo RFLP, pero no importa, como quiera estamos viendo el efecto de ese differential lysis y cómo se vería en el caso de los asesinatos en Inglaterra. Usted tiene aquí, vamos a ir muestra por muestra. Tenemos una serie de muestras conocidas. Voy a tener, estos son mis marcadores por tamaño para poder identificar los tamaños de mis muestras. Tengo aquí la víctima que donó, estos son muestras conocidas, dona
su material genético. Tengo las células obtenidas en ese protocolo diferencial, las células de la mujer obtenidas. Y tengo el DNA obtenido de los espermatozoides en esa muestra que es de la evidencia. Ok, entonces tengo dos sospechosos. Vamos a marcar los sospechosos aquí. Y tengo al novio, que también es conocido. Cuando se hacen entonces los análisis, fíjense que la víctima, miren sus dos alelos aquí. Estos son los dos alelos de la víctima. Y concuerdan con female cells, con las células femeninas, los mismos tamaños. Ahora, vamos a ver, lo borré todo. Ahora vamos a ver entonces, voy a bajar aquí. Vamos a ver los espermatozoides, cuáles eran los alelos, mírenlos aquí. Eso es lo que yo tengo que ver. ¿Quién tiene estos dos alelos? Cuando miro al novio, el novio no fue. Vean ahí, sus dos alelos son totalmente distintos en tamaño. Cuando miro mis dos sospechosos, este sospechoso 2 tiene dos alelos que son de igual tamaño, por eso es que se ve una sola banda, y ninguno de ellos concuerda con lo que teníamos en la muestra obtenida, en la víctima. Sin embargo, el sospechoso 1, vean que son los mismos tamaños. ¿Qué yo puedo hacer con esto? ¿Puedo exonerar al novio? ¿Puedo exonerar al sospechoso 2? No puedo exonerar al sospechoso 1. No puedo decir automáticamente que es el culpable, pero sí tengo evidencia de que podría ser, ¿verdad? No lo puedo excluir. ¿Ok? Bueno, ¿para qué se han utilizado entonces estas técnicas también a nivel global? Lamentablemente, ¿verdad? Tenemos a veces situaciones catastróficas en que el número de víctimas es un número bien alto y manejar esa cantidad de muestras para identificación de víctimas es bien difícil. Entonces, en el 2001, cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas, hubo muchísimas personas desaparecidas, obviamente, pues que sus familiares querían tratar de identificar los restos y saber si las personas estaban o no estaban allí. Y esto es un caso en que la evidencia no se preserva, obviamente no se preserva bien. Tuvimos altas temperaturas, desmembramiento de personas, o sea que fue bien difícil obtener suficiente muestra para poder hacer estos análisis. En el caso de World Trade Center en el 2001 se utilizaron análisis de STR, se utilizó DNA mitocondrial, que vamos a hablar de eso ahorita, y se usaron análisis de Single Nucleotide Polymorphism, de SNPs también. Se analizaron sobre 15,000 muestras de tejido. En aquel entonces muchos familiares estaban, se les pidió, ¿verdad?, que ellos llevaran muestras que pudieran tener células de la persona desaparecida, el cepillo de dientes, el cepillo del pelo, algo que pudieran ellos poder utilizar para comparar las pocas muestras que pudieron conseguir. De las 2.819 personas perdidas se pudieron identificar menos de 1.700 y pues en este momento hubo la cooperación de muchos laboratorios de secuenciación y hubo el desarrollo de técnicas nuevas, así que pues dentro de lo malo, lo bueno es que se mejoraron de las técnicas y se desarrollaron otras para poder trabajar con este tipo de muestras. Y en el 2004, quizás ustedes no lo recuerdan muy bien, no sé, ustedes eran chiquitos, hubo el tsunami en Asia, que ese tsunami hubo muchísimas muertes y volvemos, es un momento en que las muestras son de difícil acceso y están expuestas a los elementos, agua siendo uno de ellos, ¿verdad? Y la identificación de DNA se hizo bastante difícil. Aquí se identificaron 800 víctimas en 3 meses y se usó DNA mitocondrial y se usaron los YSTRs, que los vamos a ver después, que esto se desarrolló aquí. YSTRs son short tandem repeats que son específicos al cromosoma Y. Por lo tanto, aquí pues esto se usa para identificación en víctimas que tienen cromosoma Y en hombres. ¿Ok? ¿Qué necesitamos en corte para poder utilizar DNA? ¿Cuáles son las reglas de evidencia que es aceptada en corte? Hay varias cosas, ¿verdad?, que se tienen que cumplir y que para poder llegar a utilizar DNA en corte se tuvieron que cumplir. Y es primero lo que llaman la prueba de relevancia. Obviamente
el uso de DNA tiene que ser relevante al caso. Está el estándar de Frye, que me dice que la teoría y las técnicas que se utilizan para obtener esa evidencia tienen que haber sido lo suficientemente utilizadas, aceptadas y probadas. O sea, no me puedes venir con algo nuevo que solamente tú entiendes. Tercero, el estándar Copolino me dice que sí, tiene que estar todo probado, pero me permite que técnicas nuevas y controversiales puedan ser utilizadas siempre y cuando se pueda presentar claramente cuál es el fundamento para que esta técnica funcione. Si tú me explicas esto bien y yo veo que esto tiene fundamento, lo podemos aceptar. El estándar Marx me requiere que las personas en corte puedan entender y evaluar la evidencia. Y aquí es donde más problemas tenemos. Cuando se va a utilizar secuencias de DNA, usted tiene un jurado que no es científico, no son personas que estén versadas en lo que es el DNA y en lo que son alelos y en lo que son diferencias genéticas. ¿Cómo usted le explica a una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en el área de biología y mucho menos de biología molecular lo que significan estas pruebas y ¿verdad? Lo importante que son estas pruebas? Eso es quizás donde más difícil se hizo lograr que esto fuera aceptable. Y el estándar Dubert, que me dice que cualquier proceso científico que se utilice para obtener evidencia o analizar evidencia tiene que haber sido descrito en peer-reviewed journal, o sea que tiene que haber sido publicado y tiene que haber sido revisado por pares. De nuevo, volvemos a la idea de que esto tiene que ser algo que sea aceptado y probado, ¿ok? Y DNA, pues más que eso, imagínense cuánto se ha usado el DNA en este tipo de situaciones desde el 84 para acá. Ya llevamos muchos años y ya se entiende mucho mejor. También podemos usar técnicas de DNA forense para establecer relaciones familiares, ¿verdad? Y lo que son pruebas de paternidad, por ejemplo. Porque en una prueba de paternidad, esencialmente el crimen es el bebé y el sospechoso es el papá, el posible papá, el crimen, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver una prueba de paternidad utilizando RFLP. De nuevo, esto es viejito, pero muestra el uso, ¿verdad? De cómo podríamos usar estas pruebas para establecer posible paternidad o no. Y aquí usted tiene de nuevo, tiene el niño, aquí están los alelos del niño, tiene la madre comparte un alelo con el niño y el otro alelo es distinto, mírenlo aquí. Y tenemos entonces el alleged father, uno de los posibles padres, y aquí está el otro posible padre. En este caso, el alleged father, fíjense que tiene un alelo que realmente no está en la misma posición que ninguno de los alelos del niño. Por lo tanto, en este caso yo puedo excluir a ese hombre como posible padre porque no tiene ninguno de los alelos que tiene el niño pudo haber sido heredado de parte del papá, porque el papá no tiene ese alelo para pasarle. Ahora, si miramos en este caso, volvemos, aquí está el niño, estos son sus dos alelos, aquí está la madre, comparte este alelo y este otro alelo es exclusivo de la madre, y miramos aquí el posible papá, el alleged father, observen que este alelo está en exactamente la misma posición que uno de los alelos del niño y aquí está el otro. Pues no puedo excluirlo, no puedo decir que sí o que no, pero no lo puedo excluir. Fíjense que en esta muestra estamos mezclando el niño con el alleged father y aquí se ven claramente las dos bandas, mientras que aquí se ve exactamente lo mismo tamaño. En este caso, excluyo a este posible papá, you are not the father, y en este caso, pues puede que sí. Tendría que hacer el análisis en más de un punto en el DNA para poder definitivamente decir, o no definitivamente, pero por lo menos con un por ciento de 99% de seguridad, ¿verdad? Estadísticamente que ese es el papá. Bueno, miren aquí cómo se vería esto entonces, eso es en el caso de geles, cómo se vería con cromatograma. Pues observen aquí, vamos a poner esto en rojo, observen aquí, tienen
la mamá, esta es la mamá, mother. Tienen aquí el niño, child, y tienen aquí el father, el alleged father. Estamos viendo 4 STRs. Estamos viendo este y este. Y estamos viendo aquí el STR exclusivo del cromosoma X. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo, la mamá obviamente tiene 2 cromosomas X, una sola barrita. El niño tiene ese cromosoma X de la madre y el Y del padre. Y el padre tiene entonces este cromosoma X aquí. Por lo tanto, obviamente, si el niño es nene, el X es de la mamá. Es el mismo, es uno de los cromosomas X que tiene la mamá. No puedo usar eso para excluir al papá. Pero vamos a ver entonces de nuevo, vamos a poner aquí bien patriarcal. Madre, padre y el niñito en verde. Si ahora miramos, en el D8S1179, la mamá tiene un alelo de 13 y uno de 14, y el niño tiene 2 alelos de 13. Pues puede haber heredado este de la madre. El papá tiene en ese alelo uno de 13, en ese STR, uno de 13 y uno de 10. Pues no lo puedo excluir porque puede haber obtenido el niño este 13 y este 13, y de ahí sale él. En este segundo alelo, el niño presenta uno de 28 y uno de 29. La mamá tiene el de 28. El posible papá tiene el de 29 aquí. Así que podría haber sido contribuido por el papá. Vamos a este último. El niño tiene 15 y 16. La mamá tiene el 15. El posible papá tiene el 16. Pues miren, en 3 STRs diferentes, yo he conseguido evidencia posible, ¿verdad?, de que este padre pudo haber sido el que provee esos distintos STRs a este niño. No lo puedo exonerar, no puedo decir tú no eres. Tampoco puedo decir a ciencia cierta que es, ¿verdad? Pero no puedo decir que no es. Y ese es por eso es que las pruebas de paternidad se presentan como un %. Después de haber analizado 20 STRs y ver que en los 20 STRs ese posible padre pudo haber aportado uno de los alelos del niño, es bien difícil entonces negar que la probabilidad de que ese sea el padre es bien alta. Y por eso es que se presentan como un 90 y pico %, etc. ¿Ok? La técnica de amniocentesis que la vimos en la clase pasada, parte de lo que podemos hacer son pruebas de paternidad. Sabemos que podemos obtener células del feto y podemos entonces hacer extracción de DNA y hacer ese análisis. Y entonces, para no terminar esta clase sin hablar por lo menos de alternativas, y algo que mencionamos por lo de las torres gemelas, es que hay que recordar que no solamente el núcleo tiene DNA, sino que vamos a tener DNA en las mitocondrias. Y las mitocondrias pueden ser también útiles en análisis forense. Pero hay unas diferencias. Una cosa bien importante es que la mitocondria, su modo de herencia es diferente y la acumulación de cambios genéticos es mucho menor que en el DNA nuclear. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja entonces de usar mitocondria? Pues cada célula tiene múltiples mitocondrias. Cada mitocondria tiene múltiples cromosomas. Por lo tanto, la cantidad de DNA que podemos obtener de mitocondrias es bastante. Y ese DNA va a estar posiblemente más preservado que el DNA nuclear por esa razón. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que el DNA mitocondrial no cambia mucho de generación a generación, más o menos cambia de 2 a 4% cada 1 millón de años. ¿Por qué? Porque la única fuente de variación en el DNA mitocondrial son mutaciones al azar. La mitocondria no pasa por mitosis, la mitocondria no pasa por meiosis, por lo tanto no hay crossing over, no hay eventos de recombinación. Variaciones genéticas van a ser meramente pues por errores de la replicación que ocurren al azar y estos se acumulan bien lentamente. Y usted puede trazar una línea de generación en generación mirando el DNA mitocondrial. Ahora bien, el DNA mitocondrial lo heredamos exclusivamente de la madre. Hay unos casos ahí raros de DNA mitocondrial de padre, pero son bien específicos y bien exclusivos. Por lo general, el DNA que nosotros heredamos de la mitocondria es el que ya estaba en el óvulo, porque el proceso de fecundación
el espermatozoide cuando fecunda lo que hace es que introduce el núcleo y las mitocondrias que están en la base del flagelo no van a tener acceso en ese proceso de fecundación, se quedan afuera. Así que todas las mitocondrias que nosotros heredamos son copias de las mitocondrias que estaban ya en el óvulo de la madre. Lo heredamos por la línea materna. ¿Ok? A diferencia del DNA nuclear que heredamos mitad y mitad, ¿verdad? Heredamos un alelo del padre, un alelo de la madre. En el caso del DNA mitocondrial, todo va a ser heredado a través de la línea materna. Y eso es una limitación, ¿verdad? Que podemos, por ejemplo, establecer linaje a nivel materno, pero no necesariamente podemos utilizarlo para establecer paternidad, por ejemplo. En el caso de DNA nuclear, de nuevo, vamos a tener que heredamos DNA nuclear de todos nuestros ancestros, porque esto va a estar constantemente en flujo por los eventos de meiosis. Mientras que el DNA mitocondrial lo heredamos exclusivamente por la línea materna. Se supone, ¿verdad?, que su DNA mitocondrial de todos sus hermanos de madre sea igual y sea igual al DNA de su mamá. Y el de su mamá es igual al de su abuela materna. Y el de su abuela materna es igual al de su bisabuela materna. O sea que podemos trazar porque son las mitocondrias que fueron reproduciéndose y que fueron pasándose en los eventos de fecundación. Si usted usa DNA mitocondrial, por ejemplo, no puede determinar diferencia entre dos sospechosos que sean hermanos. Va a tener el mismo DNA mitocondrial. Miren aquí un caso de cómo se heredaría, ¿verdad? Tengo dos individuos acá. Hago mi extracción de DNA, hago mi análisis forense y entonces veo de nuevo aquí tengo todo lo que se llama un árbol filogenético, árbol genealógico, en que tenemos la madre, el padre, ellos producen 1, 2, 3, 4, 5 hijos de progenie. Todos, fíjense que todos están pintados de azul, lo que implica que todos reciben el DNA mitocondrial de la madre. Cuando estos hijos varones, que son las cajitas cuadradas, se reproducen con una mujer que no está relacionada por la línea materna, fíjense que los hijos ya no salen pintados, heredan el DNA de la madre y no el DNA, obviamente, de la abuela, porque los hijos son varones. Ahora, si fueran hijos de las hijas, entonces sí vamos a tener el DNA mitocondrial, que es igual al de la abuela. ¿Ok? ¿Dónde está el área de la mitocondria que podemos realmente utilizar? ¿Y por qué usar mitocondria de nuevo? En el caso del núcleo, vamos a tener 2 copias nada más por célula, los 2 cromosomas, los homólogos. Vamos a estar heredando cromosomas de padre y madre y van a ser únicos al individuo. Una cosa que de nuevo tenemos que recordar es que en el proceso de meiosis, que es para poder hacer los gametos que eventualmente forman el cigoto, en ese proceso de meiosis hay un evento de crossing over en que cromosomas homólogos intercambian información, de manera que los gametos que se producen son todos genéticamente distintos. Aunque sean productos de la misma persona, estos gametos son genéticamente distintos. Si a eso le añadimos que es al azar la unión de un óvulo con un espermatozoide, la combinación particular que se produzca de genes, de genética, ¿verdad?, de homólogos, va a ser bien específica a cada persona. Y eso es lo que explota las técnicas forenses que miran DNA genómico. Pero en el caso de la mitocondria, pues no vamos a tener crossing over, no tenemos meiosis. La única forma de nuevo de variación genética son las mutaciones, así que no es único al individuo. Todos sus hermanos maternos tienen la mismo DNA mitocondrial. Sin embargo, pues tenemos esta ventaja de que hay más de 1000 copias por célula, porque tengo múltiples mitocondrias por célula y en cada mitocondria tengo múltiples cromosomas. Así que puede ser útil. Específicamente, el área donde puede haber algo de variación en la mitocondria, esta región, este es el DNA mitocondrial, es circular, parece un plásmido. Esta área que llaman el área Hypervariable Regions, HV1 y HV2. Es un área de 342 y 268 pares de base, este cantito, que está aquí
Fíjense los genes que tenemos por ahí, citocromo, genes para RNA ribosomal. Ese es el área donde podemos quizás encontrar algún tipo de variación genética. Por lo tanto, los análisis de DNA mitocondrial se hacen en esta área, por PCR, por ejemplo, en esa área. De nuevo, si comparamos, y con esto vamos a terminar por hoy, si comparamos las distintas técnicas, los pros y los contras, esto yo sé que la resolución no es muy buena, pero era de la revista Nature y me la tumbé con un screenshot porque no tenía suscripción. Así que miren, por ejemplo, usted tiene aquí en una célula, un bloodstain, una mancha de sangre. Esa mancha de sangre va a tener células que van a tener núcleo y van a tener mitocondrias. ¿Qué puedo hacer con esa información? Bueno, puedo usar el DNA mitocondrial, que tengo múltiples copias, pero la única fuente de variación va a ser por mutaciones. Lo bueno es que tengo un high copy number y que posiblemente ese DNA sobrevive bien, aún en condiciones que no son muy buenas. Desventaja es que puedo tener heteroplasmia. ¿Qué es eso? Heteroplasmia es que yo puedo tener mutaciones en ciertos, como tengo tantas copias del DNA, puedo tener en algunas mitocondrias, el DNA dice una cosa y en otras mitocondrias dice otra. Porque, pues, si la mutación se da al azar. Pero no importa, eso no es mucha la probabilidad, puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer con ella? SNPs. Usualmente mirar los SNPs, los single nucleotide polymorphisms en esa área hipervariable, porque de nuevo, como lo único que tenemos de variación genética son mutaciones, eso es lo que vamos a encontrar, SNPs, cambios en un solo nucleótido. Si miramos entonces el núcleo, ¿qué podemos hacer con el núcleo? Ya con el núcleo puedo hacer más cositas, puedo mirar SNPs, esos SNPs los voy a ver, ¿verdad? Típicamente tienen un low discrimination power, ¿verdad? Porque es difícil identificarlos. Esto sería por RFLP y no es tan fácil. Puedo utilizar los STRs, que sabemos que ya eso los tenemos bien diseñaditos. La ventaja es que tiene un poder de discriminación bien alto, porque podemos mirar 20 áreas distintas. Podemos utilizar STRs en el cromosoma Y, lo que llaman los Y-STRs. Aquí va a pasar lo mismo, los cambios en el DNA en estos cromosomas Y van a ser exclusivamente por mutaciones, porque el cromosoma Y no tiene homólogo, por lo tanto, cuando se hace crossing over en meiosis, ¿con quién se va a cruzar? Él no tiene homólogo, es equivalente al DNA de la mitocondria. Relatively low discrimination power porque, pues, de nuevo, no hay mucha mutación y todos los hijos del mismo padre van a obtener el mismo cromosoma Y. Usted no puede usar esto para excluir un posible padre si hay dos hermanos. Cualquiera de los dos podría ser si usamos el STR, el Y-STR, perdón. Así que, ¿verdad? Podemos utilizar distintas técnicas. Ellas tienen unas ventajas, unas desventajas en términos de poder de discriminación. Los STR son los mejores, los que son nucleares, pero pues tienen la desventaja de que puede ser difícil establecer cuando tenemos muestras degradadas, pero realmente son los más útiles. Bueno, y con eso terminamos el semestre. Se acabó, that's all folks, hasta el examen que será el jueves que viene y miren, ay, qué semestre tan fuerte. La presento ahí para que usted recuerde lo que son gatos cálicos y la importancia de apagar los cromosomas X. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta?